Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Les mando un saludo grande, un abrazo y hoy vamos a estar hablando de el Arqui. Gracias a Dios tengo ahora, he vuelto a recuperar mi suscripción a un programa que te permite grabar de esta manera la pantalla y yo aparecer ahí, ¿verdad? Y que sea más bonito. Y creo que he solucionado el problema del micrófono, así que de ahora en adelante van a salir más videos más seguidos, gracias a Dios, y si también, por supuesto, si Dios así no quiere. Y vamos a estar viendo hoy día, vamos a analizar el concepto de arqué, el arqué, ¿no? Creo que lleva en nuestro idioma, en español, lleva la pronunciación E al final. Parece, según mis cálculos, según lo que yo he estudiado o leído un poco, ¿no? La palabra arque o arqué. Vamos a estar analizando. Bueno, esto se da debido a que, como muchos sabrán de ustedes, yo me declaro como anarquista, pero anarquista en un sentido cristiano, digamos, en un sentido muy específico. No es que sea, que mi vida sea entera anarquista, no, no. Es en parte polémica, ¿verdad? En parte de hacer polémica para que se entienda lo que queremos decir y para que sea más duro el mensaje y más claro. Básicamente eso. Pero vamos a explicar un poco más el concepto de arqué, de esta idea, ¿verdad? Y de por qué nosotros acá estamos empezando a hablar de un cristianismo anarquista, pero en sentido horizontal, no vertical, ¿no? Nosotros establecemos, siguiendo la ortodoxia cristiana, la doctrina fundamental que se nos ha revelado, la doctrina cristiana, que solo existe una distinción fundamental ontológica y jerárquica, que es Dios y criatura. Está Dios, que es completamente otro, él está en una escala de ser superior y absoluta, y la criatura, que ha sido creada de manera ex nihilo, de la nada, por el puro poder de su palabra, el poder creativo de su palabra ley, nosotros hemos llegado a ser, junto con toda la realidad que conocemos, ¿no? Toda la realidad que conocemos. A Dios no lo podríamos conocer si Él no se nos revela a nosotros por un acto de gracia y en un sentido en un sentido análogo. Eso lo vamos a ir estudiando más adelante si Dios lo quiere, puede ser, si Dios quiere, puede ser un video distinto en que hagamos acerca de cómo es que Dios se revela a nosotros y cómo es que podemos entender esa revelación, a pesar de que es el ser de Dios es completamente otro y nosotros no tenemos la posibilidad de siquiera llegar a algún contacto con Él, al menos que Él se quiera revelar a nosotros. Pero ese va a ser un tema para otro video, si les parece. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de el arqué, la pregunta fundamental del origen y la soberanía. Vamos a hablar del principio, esto es la idea, ¿no? Arqué es el principio supremo que fundamenta toda la realidad y la verdad, la verdad y la autoridad legítima, verdadera. Tenemos, vamos a ver si me funciona esto perfectamente. Ya, ¿qué es el arqué? El término griego arqué corresponde a una palabra que buscaba, en filosofía griega, buscaba dar razón, ¿no? Dar cuenta de todo cuanto es, todo cuanto existe, ¿no? En ese sentido, lo que querían hacer los griegos, o los filósofos en específico, algunos filósofos griegos, porque uno habla así como si los griegos todos estaban pensando en esto, en realidad eran dos o tres tipos que estaban pensando en estas cosas, todos los demás griegos vivían en el mundo, vivían nada más, no es que todos los griegos se preguntaban esto, a veces pensamos que cuando se nos habla de los griegos, no, los griegos eran grandes pensadores, eran tremendos, y la verdad es que eran unos pocos griegos nada más, un grupito de personas, pero no es que todos eran, a veces pensando colectivistamente, ¿no? Pensamos que todos los griegos eran fantásticos, ¿verdad? No, no es así. Bueno, el término griego arqué responde a la pregunta más profunda que podemos formular. ¿Cuál es el principio, origen y autoridad suprema de toda la realidad? ¿Qué es lo que sustenta la realidad y da origen, ¿verdad? Y sostiene y da origen a la realidad.
Entonces aquí hay tres conceptos importantísimos que revisa, o sea, que contiene el concepto arqué en el sentido filosófico, ¿verdad? Porque la palabra arqué también se usa como para hablar del inicio de algo, el inicio de alguna aventura, el inicio de alguna historia, el inicio de, no sé, de una persona, etcétera, ¿no? También puede usarse como eso, así como cuando, así en español decimos principio, denota muchas cosas. La palabra principio, ¿no? Podemos hablar en el principio del día, yo estaba haciendo tal cosa, o en el principio de mi jornada, ¿no? O en el principio de los tiempos, o podríamos decir, el principio por el cual yo vivo es la ley del Señor. Tiene muchas connotaciones o definiciones la palabra principio. Asimismo, también la palabra arqué en griego tenía varias connotaciones y en la escritura se usa mucho. Y vamos a ver que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, se usa la palabra arqué para denotar a Jesucristo como el principio y el logos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, es un término que, por supuesto, connota tres elementos importantes. Principio, en el sentido de que es el fundamento primario del cual emana todo lo demás en la creación, ¿no? Es el principio que da origen, ¿m? Y que hace que llegue a ser todo cuanto existe en la creación. El otro concepto que tiene, el otro elemento que tiene en sí mismo es de origen, ¿verdad? Que es la fuente de donde surge la ley, la verdad y la moral universal. Aquí estamos estudiando el término en términos filosóficos y obviamente también teológicos, que van de la mano, al fin y al cabo. Entonces, es el fundamento, el arqué, y es el origen de la ley, la verdad, la moral universal, ¿no? Vamos a ver que está muy relacionado con la palabra logos también. Y también tiene un elemento de autoridad. Estos tres elementos funcionan dentro de, o sea, están insertos en la idea de arqué. El poder supremo, con respecto a la autoridad, es el poder supremo con derecho legítimo a legislar y gobernar toda la realidad. Es por eso que la idea de arqué después terminó derivando en un significado de poder y de soberanía, inevitablemente. Eh, Acá vamos al siguiente. Arqué en la filosofía griega, ya aquí más o menos vamos a profundizar un poquitito más. El término griego arqué fue fundamental para los filósofos presocráticos, quienes lo emplearon para referirse al principio, origen o fundamento último de toda la realidad. Más o menos lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Estos pensadores griegos emprendieron una profunda investigación para identificar el arqué. La idea es que ellos estaban tratando de sentarse, no sé cómo lo hacían, en realidad, me estoy imaginando solamente, pero ellos supongamos que se sentaban a mirar el océano y a filosofar, a pensar. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Cuál era el método, el camino que seguían? Pues el camino humanista, neutral. O sea, el camino que la serpiente Satanás le aconsejó a Eva y a Adán, ¿no? Es el de eh, pensar por uno mismo, ¿verdad? Y definir por uno mismo, ¿no? Lo que es lo bueno, lo malo, lo que es lo justo, lo injusto, lo que es lo verdadero y lo falso, ¿no? En ese sentido, en un sentido humanista, estaban definiendo y determinando por sí mismo de forma neutral, supuestamente, ¿no? Lo que era la realidad. Por eso que no llegaron a ningún camino, ninguno de los filósofos griegos. Estos pensadores entonces emprendieron una profunda investigación para identificar el arqué del cosmos, el elemento constitutivo primordial del cual todas las cosas proceden y al cual, en última instancia, retoman. Faltó leer a Salomón, ¿verdad? En el Eclesiastés, para que supieran la respuesta que había, ¿no? En esto. Veamos, por ejemplo, algunos filósofos presocráticos. Tales de Mileto. Este propuso que el agua era el arqué, el principio de todo, ¿verdad? El elemento fundamental que daba origen a todas las cosas. La sustancia fundamental de donde todo surge. También está Anaximandro, quien identificó el arqué como el aperión, aperión, ¿no? Podríamos decir, lo ilimitado e indeterminado, una sustancia infinita y eterna de la cual todo se deriva. Digamos que algunos como tales de Mileto decían que era el agua, otros decían que era la tierra, otros decían el aire, ¿no? El fuego.
¿sí? Como Anaxímenes decía que todo sugirió que el aire era el principio de todo, que todo venía del aire, capaz de transformarse en otra sustancia a través de la rarefacción y condensación. Estaban usando elementos de la naturaleza. Empédocles argumentó que no había un solo arqué, sino 4 elementos fundamentales o de raíces, ¿no? Tierra, aire, fuego y agua, ¿no? Debido a que Tales de Mileto, Anaxímenes, entre otros, empezaban a proponer estos elementos. Empédocles empezó a decir que no, que eran 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua, que se mezclaban y separaban por las fuerzas del amor y el odio. Y empezaron ahí con una ideas raras. Vamos a silenciar aquí esto. Entonces, llegó Anaximandro, y ya me estaba, aquí debería haber ordenado de otra manera esto, pero llegó Anaximandro y dijo, mira, estos te están equivocando, están fijándose en elementos que están en la realidad, pero hay un elemento que nosotros no vemos, el aperión, ¿verdad? Apeiron, perdón, apeiron, lo ilimitado e indeterminado, una sustancia infinita y eterna de la cual todo se deriva. Este empezó como a abstraerse más de lo que se ve, ¿no? Un poquito más. Empezó a hacer ahí una abstracción eh, un tanto interesante, pero irrelevante al fin y al cabo, ¿verdad? Pero empezaron ahí a buscar cuál es, qué es lo que tenían todos en común, el elemento que tenían en común, el que estaban buscando el fundamento de toda la realidad en términos humanistas, en términos autónomos, siguiendo simplemente el principio que Satanás le entregó a Adán y Eva. Básicamente, esa era la situación. Veamos nosotros desde una perspectiva cristiana cuál es el fundamento epistemológico cristiano. ¿Cómo es que nosotros damos cuenta de lo que sabemos? ¿Cómo sabemos lo que sabemos al fin y al cabo? Bueno, aquí un servidor sigue, digamos, de cerca lo que Van Til nos ha entregado, que es algo impresionante lo que hizo Van Til en la cosmovisión cristiana, en el presuposicionalismo que formuló, ¿verdad? En su epistemología, explicando algo tan básico y tan obvio, pero a la vez tan rechazado. Pero Van Til lo explicó de una manera maravillosa. El presuposicionalismo de Cornelius Van Til nos muestra que el arqué es la precondición para toda inteligibilidad. Lo dije bien, parece, ¿no? Inteligibilidad. ¿Qué quiere decir el concepto de inteligibilidad? Es que aquello a lo que nosotros nos enfrentamos es inteligible. ¿Y qué quiere decir que sea inteligible? Que se puede entender, se puede comprender, ¿verdad? Es racional, es inteligible, esa es la idea. Sin un fundamento absoluto, la lógica, la verdad y la moral carecen de sentido, carecen de fundamento, ¿verdad? Porque su fundamento sería la irracionalidad. Y si el fundamento de todo es lo irracional, la no razón, no es la lógica, supongamos que no es la razón, que no es la lógica, que no es la palabra, el fundamento, entonces es imposible que la lógica tenga un origen, que la razón tenga un fundamento, porque estaríamos diciendo que de la irracionalidad viene la razón, de lo ilógico viene lo lógico, como el origen de lo lógico viene lo lógico, ¿no? De la nada viene todo. Esa sería como la idea que nos quieren hacer creer, ¿no? Estos ateos. Entonces necesitamos un fundamento que sea inteligible en sí mismo, y ese fundamento, por supuesto, es el arqué. Por eso es que sin un fundamento absoluto, la lógica, la verdad y la moral carecen de sentido. Por eso es que un cristiano obviamente llega a la conclusión, y es su base y su fundamento, de que Dios es el fundamento de la ley, de la verdad, de la justicia, de lo que es bueno, de lo que es malo, ¿verdad? De todo, absolutamente todo, y sobre todo de la ética. Y eso es lo que Satanás vino a negar. Por eso que les dijo a Adán y Eva que del día que comieren de ese fruto, y que representaba el árbol en el centro del huerto del Edén, representaba que Dios era el soberano, el arqué, el que determinaba toda la realidad y toda la verdad, y lo que era la ley, lo que era la justicia, lo que era lo bueno, lo que era lo malo.
¿no? Lo que era el fundamento del conocimiento. Ese árbol representaba ese fundamento. Y cuando Adán y Eva fueron a comer de ese fruto, pues fue una rebelión, fue decir, Dios, tú no eres el fundamento, sino que nosotros también podemos ser el fundamento. Eso es lo que básicamente propuso Satanás, y a Adán y Eva lo aceptaron. Básicamente fue eso. El problema de los falsos arqués, que se han propuesto miles, ya vimos con algunos, con los griegos, ¿verdad? Los arqués podríamos ver en las visiones paganas, ¿verdad? Otras visiones como los orientales, como los egipcios, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre han sido ídolos que se levantan. Porque un arqué, inevitablemente, un arqué va a ser un dios. Es el dios del orden, del orden social, de esa sociedad, el dios último, al fin y al cabo. Si una sociedad sostiene que tiene un arqué, inevitablemente ese arqué está reclamando soberanía sobre ese pueblo, y ese pueblo debería decir que, siendo lógico, ¿verdad? Debería decir que es el fundamento de toda la realidad y por tanto es el único Dios verdadero, ¿no? Solo que los ídolos son todos falsos, ¿no? El problema entonces de los falsos arqués. Cualquier otro fundamento que pretenda ser el arqué conduce inevitablemente a la contradicción lógica. Que no sea Dios nuestro Señor, por supuesto. Aquí estamos asumiendo que somos cristianos y que declaramos que Dios es el único arqué. Por ejemplo, se ha propuesto desde los griegos y sobre todo la Ilustración o la Revolución Francesa, ¿verdad? La fe que movió la Revolución Francesa y la fe que estableció el Estado, tal como lo conocemos al Estado, es el ídolo de la razón humana. Podríamos hacer un video hablando acerca de la Revolución Francesa y ver cómo los mitos y toda la religión que sostuvo esa Revolución Francesa y que originó al Estado moderno, ¿verdad? Era el ídolo de la razón humana. No puede fundamentarse a sí misma sin circularidad, ¿no? Ese es el problema, ¿no? ¿De dónde viene la razón? De la razón misma. No tiene otro origen la razón, es abstracta, ¿no? Es eterna. Se tiene que asumir la divinidad de la razón en sí misma. Y eso es lo que dirían, por ejemplo, la masonería. La fe básica que tiene la masonería y la fe que movió al Estado moderno. La razón de Estado. La gran razón, la objetividad de la razón. Pero cae en una circularidad. Como caemos también los cristianos. Ojo ahí. Salvo que, como decimos que el arqué es el origen de todas las cosas, inevitablemente, no podemos decir que el arqué es el fundamento de todas las cosas. ¿Por qué creemos tal cosa? Porque lo dice nuestro arqué. Lo mismo dirían los humanistas, como los de la Revolución Francesa, como los ilustrados, como los estatistas, ¿verdad? Estarían afirmando que la razón es el fundamento de todo. La gran distinción es que el Dios nuestro es el verdadero, ¿no? Y el que se ha revelado. La razón humana es un tema que, bueno, podríamos ahí entrar a discutirlo en otro video, si no aquí yo me voy a ir por la rama y mejor no. Otro ídolo que se ha ideado, ¿verdad?, es la materia, como el evolucionismo, el darwinismo, ¿verdad?, que nos quieren decir que todo cuanto existe viene de la materia, ¿no? El materialismo total, ¿no? Nada determinó la materia, sino que la materia se determinó a sí misma. Y por eso que niegan la metafísica, no hay ninguna realidad que trascienda la materia y que la determine la materia. No. Niegan toda metafísica, empiezan con la materia y la materia es todo, básicamente. Y bueno, hoy en día lo que es el Estado. Que todos quieren, todos tienen la fe de que en el Estado vivimos, somos y nos movemos. Y todo lo determina el Estado. O sea, el gran determinador de nuestra época es el Estado, el gran soberano. Es el que determina cualquier asunto de forma soberana y última. Estos son algunos de los ejemplos de falsos arqués que se han presentado. Ante estos falsos arqués, entre otros muchos más que han habido en la historia, como los Césares, como los faraones, como los Baales, ¿verdad? Y cualquier otro ídolo, el cristiano se presenta como un anarqués, esto es, un anarquista frente a estos ídolos, inevitablemente, así como en la sociedad politeísta de
de la época de nuestro Señor Jesucristo, de los primeros cristianos eran vistos como ateos. ¿Por qué? Porque negaban los dioses de toda la sociedad, que siempre los habían tenido, que siempre los habían adorado, y ellos no creían en esos dioses, además decían que eran falsos dioses y se les acusaba de ateos. Verdaderamente eran ateos. De esos dioses, por supuesto. ¿No? Entonces claramente eran reconocidos como ateos. Pero obviamente eran teístas. Creían en un solo Dios y negaban a los dioses falsos que presentaba la sociedad. De la misma manera nosotros somos anarquistas como cristianos, como verdaderamente cristianos, si se nos presentan estos ídolos, como la razón humana, el materialismo darwinista o el Estado, porque el Estado se presenta como ídolo. No es que el Estado se corrompe y se llega a una institución corrupta. No, el Estado es de origen corrupto porque el Estado reclama desde su origen ideológico ser un arqué. Ese es el punto del por qué nosotros rechazamos el concepto de Estado y no con ello estamos rechazando el concepto de gobierno, que gobiernos lo hay muchos, múltiples gobiernos, ¿verdad? Y entre ellos está el gobierno civil, el gobierno de jueces, de hombres de honor, de probado carácter y madurez y que son dignos de obediencia. Pero lo que tenemos que aquí llegar a la conclusión es que no existe terreno neutral. No podemos aceptar, ¿no?, ídolos o arqués como la razón humana, la materia o el Estado o cualquier otra institución que se quiera aquí presentar como si fuese Dios, no como si fuese arqués. Se debe comenzar con un arqué o con otro. Y no podemos tener dos dioses, ni tres, ni cuatro, ni muchos, solo uno. No puede servir a dos señores, ¿verdad? Eso lo dice claramente nuestro Señor Jesucristo. Los israelitas, los fariseos, quisieron servir a dos señores, a Dios y al César. Y al fin y al cabo, cuando Dios envió a su Hijo, eligieron al César, despreciando a Dios Padre, Dios Padre quien había escogido a su Hijo para que fuese el verdadero Señor del mundo, y no el César, no el falso Quirios, no el falso arqué, porque vamos a ver que el apóstol Juan reconoce que el único arqué es nuestro Señor Jesucristo. El fundamento teológico, entonces, ya lo hemos más o menos visto. El Dios Trino es el único soberano, el único arqué de la realidad del mundo, porque Él es el origen, la fuente, el determinante de todas las cosas, el soberano, la autoridad última, soberana de todas las cosas. Si el Dios Trino es el principio y origen de todo, entonces es el único soberano legítimo para toda la vida, para toda la realidad, para todos los seres humanos, para todas las criaturas que Él ha creado. Si existe algo que Él no haya creado, bueno, ahí Él puede decir que no es su Dios, pero resulta que todas las cosas han sido creadas por Él y son para Él, son para su gloria. Así que Él es el soberano de todo y de todos. No importa quién seas tú, no importa que creas o no creas, que seas chino, seas gringo, seas latinoamericano, da lo mismo, eres criatura del Señor. Él es el Señor de los pactos y el único legislador que puede demandar obediencia en cada esfera, en todas las esferas, la personal, la familiar, la eclesiástica, la pública, la privada, todo. En todo Él tiene derecho soberano a determinar qué es lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Es lo que quiere hacer el Estado, que reclama soberanía sobre todas las esferas, la personal, la familiar, la eclesiástica incluso, porque una iglesia no puede formarse sin primero tener una licencia, un permiso, una autorización del Estado. Y los tontos de los cristianos van y se prostituyen con el Estado pidiéndole permiso a ver si pueden crear su iglesia y el Estado le da la bendición. Es más, lo que hace el Estado, y aquí me voy por las ramas, pero es necesario, porque esto es parte de la discusión. Lo que hace el Estado cuando crea una persona jurídica es crearlo por el poder de su palabra, soberana. Crea, esto es doctrina de derecho, el Estado por el poder de su palabra hace que emane de él la persona jurídica que se crea en ese momento, y no sé, supongamos que Iglesia la Gracia Soberana, ¿no? Y el Estado crea a esa persona jurídica en un acto soberano, la crea y le da existencia. No sé si ustedes se dan cuenta de la blasfemia y de lo
De lo terrible la implicación que tiene esto y que los cristianos lo demanden. No, si nosotros estamos en regla, este es el Estado, tenemos nuestra personalidad jurídica, tenemos todo en orden y en regla. Están reconociendo que la soberanía es del Estado, no del Señor. Yo sé que la mayoría de los cristianos que han hecho esto no lo han hecho así, digamos, con malas intenciones. Lo han hecho porque son ignorantes. Lo han hecho porque no entienden de teología. No conocen profundamente la verdad del Señor. Son niños cristianos inmaduros, estoy hablando de pastores, ¿verdad? Inmaduros en la fe, que no entienden las implicaciones de sus actos, de sus hechos, porque no juzgan con la palabra de Dios, sino que juzgan con lo que tienen en la cabeza, que es cualquier otra cosa menos la palabra de Dios, básicamente. Entonces, Él es el Señor de los pactos y el único legislador que puede demandar obediencia en cada esfera personal, familiar, eclesiástica y pública. Como señaló Ruth Rooney, esta soberanía no es divisible, como sí la es la del Estado, ¿verdad? Ni transferible a la voluntad humana. Dios es celoso de su gloria y de su soberanía y Él no la va a ceder a nadie, absolutamente. No la va a delegar a nadie. La teonomía, por supuesto, aquí pongo que la teonomía fluye del arque divino. Obviamente, la teonomía, la ley de Dios, vivir en términos de la ley de Dios, es algo que es la implicación de decir que Dios es el arqué. Es la implicación de decir que Jesucristo es Señor, que es el Dios creador y el principio de todas las cosas. La palabra ley, esto, por supuesto, tiene las implicaciones prácticas. La palabra del soberano, del arqué, es la palabra creadora. Tiene todos los elementos que habíamos visto de un arqué, ¿verdad? Aquí nos podemos devolver para recordarlos. Es de principio, es el fundamento primario, del cual emana todo lo demás en la creación. De origen, es la fuente de donde surge la ley y la verdad y la moral universal, ¿verdad? Y autoridad. Es el poder supremo con derecho legítimo a legislar y gobernar toda la realidad, ¿no? Debido a que Dios es el arqué, inevitablemente, por supuesto, su palabra es una palabra con poder de ley, ¿sí? Una palabra soberana. Es Dios nuestro Señor la fuente de todo derecho, de toda ley. Es, por supuesto, la fuente del orden legítimo social, ¿no? Y sus principios de gobierno. El arqué divino es la fuente de la ley palabra, teonomía. Esta ley no es arbitraria, sino la expresión de la naturaleza eterna de Dios, que es Dios hablando. No es que digamos, yo siempre he dicho, como analogía, que la palabra de Dios hereda la naturaleza de Dios, es divina. Así como mi palabra, todo lo que yo he estado diciendo hasta ahora, es una palabra que revela mi naturaleza, que soy ser humano, criatura, limitado, puedo cometer errores, ¿verdad? Hay cosas que se me han ido, cosas que hay que mejorar, incluso cosas que son mentiras, puede haber, ¿no? En mi conciencia creo que todo lo que estoy diciendo es verdad aquí, pero puede que me esté equivocando en algún punto, ¿verdad? Porque existe esa posibilidad, porque soy limitado, y en ese sentido, esa palabra, todo lo que yo he escrito y he dicho aquí, revela mi naturaleza, ¿verdad? La palabra de Dios revela también la naturaleza de Dios en sí misma. Es poderosa, es absoluta, es verdadera, es infalible, es eterna. El arqué divino es la fuente de la ley palabra o de la palabra ley. Esta ley no es arbitraria, sino la expresión de la naturaleza eterna de Dios. Establece el orden moral universal. Es la fuente de la ética, de la moral, de la ley, de la justicia, de lo que es bueno, de lo que es malo. Vincula a todas las criaturas morales, en este sentido, a todas las personas, a todos los seres humanos. Y, por supuesto, trasciende la autoridad de toda institución humana. Todas las instituciones, desde el individuo, que es una institución, ¿verdad?, a la familia, a las corporaciones, a la sociedad, a todas las instituciones humanas, todas están por debajo de la palabra ley de Dios y por tanto le deben todas esas instituciones adoración, sumisión y obediencia absoluta. No hay límite para la obediencia a esta palabra porque es el soberano absoluto, en ese sentido, ¿ya? La antítesis, entonces, el Estado es un usurpador.
el Estado moderno comete usurpación idolátrica, y es el ídolo de nuestros días, es ¿cómo decirlo? Vamos a colocarme acá, es el Moloch de nuestro tiempo, es el Baal de nuestro tiempo, es el faraón de nuestros días, ¿no? Vamos a silenciar este celular que está sonando hace rato, ya me tiene cansado. Es el ídolo de nuestro tiempo, y al que hay que denunciar, al que hay que atacar, hay que ser como Elías, como Eliseo, denunciando los Baales, denunciando los Moloch, los falsos arqués. El Estado moderno comete usurpación idolátrica al reclamar el monopolio de la ley. Es que reclama soberanía, obviamente, y con ello reclama ser fuente de la ley, fuente de la justicia y definidor de la justicia, y reclama la lealtad suprema del ciudadano. O sea, nosotros como cristianos no podemos autodenominarnos, ni deberíamos aceptar la etiqueta de ser ciudadanos, ya sea de cualquier estado, chileno, argentino, estadounidense, si uno entiende la implicación de lo que es ser ciudadano. Ser ciudadano es, en términos muy breves, después quizás voy a hacer un video hablando de ese tema en términos filosóficos y teológicos, ser ciudadano es tener un pacto de fidelidad, ¿no? De dar mi fidelidad y mi lealtad a ese soberano, ¿verdad? De donde pertenezco, de donde supuestamente declaro mi ciudadanía, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo lo dice claramente, nuestra ciudadanía está en los cielos, o sea, nuestra fidelidad, nuestra lealtad está en los cielos, no está en algo llamado Estado. Primero, es una usurpación del verdadero arqué. El Estado actúa como un falso arqué. Es más, se constituye como arqué. La palabra arqué está muy relacionado con la jerarquía. Vamos a hacer un segundo video explicando lo que es la jerarquía, ¿no? Sustituyendo la autoridad divina por su propia voluntad. El Estado es el que da origen a todo en una nación. Es impresionante porque el Estado es el que da origen a los símbolos patrios, ¿verdad? Y si uno ve más en términos prácticos y más, digamos, más claramente, si uno va a la municipalidad de su ciudad, sea como le llamen, ayuntamiento, municipalidad, ¿verdad? No sé cómo le puedan llamar en alguno de sus países, pero en mi país, Chile, la municipalidad tiene un plan regulador. ¿Qué es lo que hace? En el territorio de la municipalidad, donde, digamos, la municipalidad tiene su jurisdicción, este territorio lo tienen identificado en mapas, ¿verdad? Hacen mapas, delimitaciones y todo, y empiezan a asignar soberanamente, debido a que es el Estado, es un brazo del Estado, una municipalidad, a predestinar, asignando cada tierra, para qué va a ser usada. Esto va a ser para una plaza, esto va a ser para esto se va a... Y el acto soberano del arqué, que sería en este caso la municipalidad, que es un brazo del Estado, estaría predestinando y definiendo, determinando lo que es la sociedad. Está predestinando la sociedad, está predestinando la nación, por decirlo así. En ese sentido, el Estado actúa como un falso arqué, sustituyendo a la autoridad divina por su propia voluntad. Y nadie puede doblegar su voluntad. En Chile no existe la propiedad privada como Dios, nuestro Señor, la establece en su ley. Porque si usted compra una tierra, usted no puede usarla como se le dé la gana. Eso primero tiene que ir a consultar el plan regulador para ver si es que el Estado le permite construir con el propósito que tiene para construir. Porque puede que le diga, no, usted no puede construir ahí un edificio si usted quiere construir un edificio. O si usted quiere construir una vivienda habitacional, hay que ver si se lo permite el Estado. Porque a lo mejor está para otra cosa esa tierra, está para, no sé, carretera, no sé, ahí depende de la decisión del soberano, del arqui, ¿no? Por eso es que es una usurpación. ¿Sí? Segundo, demanda de culto, de adoración. O sea, tiene la bandera y cuando se iza la bandera uno tiene que poner la mano en el corazón y cantar el himno. Eso es adoración, literal. Exige también sacrificio. Acá en Chile la Constitución y las leyes, ¿verdad? Y el Estado chileno exige que si entramos en guerra contra Argentina o contra cualquier otra nación, exige que todos los ciudadanos mayores de 18 años están obligados a ir a la guerra, a defender la patria.
Exige entonces sacrificio y sumisión mediante la coacción, por supuesto, porque si no lo hace, ¿sí? Hay unos videos que circulan en YouTube o en redes sociales de la guerra en Ucrania y de cómo algunos ucranianos que no quieren ir a la guerra van y los militares lo agarran y lo llevan obligados, porque es obligatorio cuando estás en guerra ir a la guerra. La ley de Dios, por supuesto, que prohíbe eso, ¿no? La ley de Dios dice que el que no quiera ir a la guerra no vaya. Puede quedar como cobarde, puede quedar como quiera, pero no es obligación. Bueno, el Estado es incluso eh, más Dios que Dios, supuestamente, ¿no? El- entonces exige sacrificio y sumisión mediante la coacción, no a través del servicio mutuo bajo la ley de Dios, sino bajo la imposición, bajo la obligación. Usted tiene que pagar sus impuestos y si no lo paga, cárcel, ¿no? Sacrificio y sumisión. 3. Contradicción fundamental. El Estado reclama legitimidad que solo pertenece al Dios soberano. O sea, no puede reclamar soberanía y reclamar legitimidad. No puede. Ningún cristiano se la puede reconocer al Estado. Y esto lo digo en términos éticos y morales. Éticos en términos teológicos y de fidelidad al Señor. Ningún cristiano puede legitimar la existencia del Estado y decir que es necesaria, sabiendo que el Estado reclama soberanía. No puede. No puede decir que es legítimo. Es imposible. Porque estaríamos contradiciéndonos fundamentalmente si declaramos que Jesucristo es el Señor y al mismo tiempo decimos que el Estado es el Señor. Lo que pasa es que como son palabras distintas, y como somos bien tontos, porque no entendemos las implicaciones y no pensamos ni filosófica ni teológicamente, somos niños, y estoy hablando de pastores que ya son viejos, ¿verdad? Y no son capaces de razonar en ese sentido, no ven la contradicción, de hecho, separan los mundos. En la sociedad o en este mundo, ¿verdad? El soberano es el Estado, y en el mundo espiritual el soberano es Dios. Pero Dios no se mete en el mundo. Llegan a esa esquizofrenia, pero bueno, ellos darán cuenta de su esquizofrenia. Yo no quiero meterme en esa culpa. Tendré culpas ante el Señor, sí, pero esa no. Esa no. El Señor me perdone por las otras que pueda tener, los otros pecados, pero ese pecado no lo tengo. Vamos, sigamos. Aquí es donde más o menos venimos a explicar en nuestro anarquismo económico. Ya más o menos se va perfilando, se va entendiendo un poco el concepto del por qué somos anarquistas, por qué declaramos aquí que como cristianos inevitablemente tenemos que ser anarquistas. El anarquismo cristiano no es rechazo del orden, de la ley, del gobierno, sino rechazo de la autoridad ilegítima, de la autoridad que no tiene legitimidad, porque reclama soberanía. Solo Dios es soberano. Surge de la antítesis clara entre el verdadero arqué y el falso arqué. El anarquismo cristiano no es caos, es más, es afirmar orden, porque lo que están hoy día afirmando que los estados son arqués, lo que están afirmando es el caos, porque cada estado reclama su soberanía, ilegítima por supuesto, porque ¿por qué tienen derecho eh, de imponer su poderío y su soberanía sobre un territorio? ¿Por qué tendrían que tener ese derecho? Simplemente por la fuerza, no por legitimidad verdadera, no, por la fuerza, nada más que ellos. Si perdieran fuerza y llegara a otro estado y se la quita, pues bueno, perdió nada más, ¿verdad? Afirma el cristianismo anarquista, afirma orden divino como supremo, es Dios la fuente de la ley, la fuente de la justicia, la fuente de lo que es bueno. Nosotros no quisimos, bueno, ya lo hicimos en Adán, ¿verdad? Pero una vez que hemos nacido de nuevo en Cristo, no queremos comer del fruto del árbol prohibido, no queremos. Lamentablemente los cristianos hoy en día están haciéndose un banquete con el árbol prohibido, con el fruto del árbol prohibido del conocimiento del bien y el mal. Quieren ellos, junto con sus estados, determinar lo que es bueno y lo que es malo. Quieren ellos ser legisladores, quieren ellos tener la soberanía, ser arqué junto con el Estado. Eso es una blasfemia y eso es lo que estamos denunciando y por eso que queremos llamar claramente la cosa como es. Somos anarquistas respecto al Estado, con respecto a Dios no. Respecto a Dios somos totalmente jerárquicos. Dios es la cabeza jerárquica de todo y nosotros somos sus criaturas. Esa es la jerarquía que hay, la distinción creador-criatura. Es, por supuesto, resistencia, rechazar al usurpador que reemplazó al verdadero. Lamentablemente lo hizo en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque los estados hoy en día se sostienen por las
por la fe de las personas. Somos nosotros los que sostenemos al Estado. Una vez que la mitad de la población, o el 40%, quizás un poco menos, deje de creer en el Estado y no lo sostenga, los Estados van a desmantelarse, van a perderse. Obviamente que tenemos que reemplazarlo por otro, por el verdadero arqué, por Dios, y por su ley, y por las instituciones que Él entrega. Y una de esas instituciones es el diezmo, por medio del cual podríamos sostener a los pobres, a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. Pero la iglesia se ha prostituido con este arqué, ¿verdad?, que reclama todo esto, y se ha olvidado de eso, ya no son la verdadera religión. Las iglesias cristianas hoy en día, con sus pastores súper sana doctrina, no sostienen la verdadera religión. Y el que haya leído al apóstol Santiago entenderá lo que estoy diciendo. No sostienen la verdadera religión, no son sana doctrina. Por supuesto que no lo son. Es diaconía el anarquismo cristiano. No es jerarquía, es diaconía. Esto es servicio, servir. Y el primero en el reino de los cielos, el que tiene la mayor autoridad, es el servidor de todos. Eso lo dijo Jesucristo, aquí yo no estoy inventando nada. El anarquismo cristiano propone servicio mutuo bajo la palabra ley de Dios, bajo la ley palabra. Es servirnos unos a otros, no servirse del otro, que es lo que hace el Estado. Usted, si tiene educación gratuita y de calidad, que no es ni gratuita ni es de calidad, usted la tiene porque primero le quitó a otro, no solamente a otro, a muchos otros, para que se financie para usted eso. Si usted tiene salud hoy en día, va al hospital, usted la tiene porque le quitaron a otros, a muchos otros, ¿verdad? Para financiar su salud. Si tenemos políticos, los tenemos porque a todos nosotros nos quitan para mantenerlos a ellos y mantenerlos con muy buen nivel de vida, ¿no? Eso no cabe duda. Las implicaciones entonces prácticas: obediencia a Dios primero. Si reconocemos que Dios es el arqué, nuestra fidelidad, nuestra ciudadanía pertenece al reino de Dios, no a este mundo, ¿no? La lealtad suprema pertenece únicamente al Dios Trino, no al Estado o institución alguna. Los católicos romanos le deben esa lealtad al Papa, y aquí ya entramos en problemas. Pero fíjense que los católicos romanos tienen claro eso, su ciudadanía. Bueno, los católicos que son verdaderos católicos romanos. Su ciudadanía no es la chilena, si es que son chilenos, no es la estadounidense, si es que son chilenos. Es el Vaticano, es el Papa. Bueno, nosotros los protestantes declaramos que nuestra ciudadanía y nuestra fidelidad es al reino de Dios, es a Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Resistencia a la idolatría estatal, por supuesto. Denunciar y rechazar toda pretensión de autoridad absoluta que usurpa la soberanía divina. Y yo he tomado la decisión que yo no voy a votar más en este sistema. Y no es que no vaya a ir a votar nulo. No voy a presentarme a esa falsedad. Y sé que me van a venir a perseguir, me van a cobrar las multas y van a hacer todo eso. La voy a enfrentar, no me importa. Pero yo voy a intentar ser coherente dentro de todas mis limitaciones con esta verdad que es clara en las escrituras. Y voy a dejar de prostituirme. Y espero que los cristianos empiecen a dar cuenta y dejen de prostituirse ante el ídolo del Estado. Reconstrucción según la palabra ley de Dios, según la ley palabra. Es con la palabra de Dios que podemos reconstruir nuestra sociedad, no con es que este partido político, o si saliera este presidente, que vamos a reconstruir nuestra sociedad y volver a hacer lo que no sé cuándo lo fuimos, ¿verdad? No, es con la palabra de Dios que podemos reconstruir nuestra sociedad, y en el radio corto, con mis vecinos, con mis hermanos, con la gente en la que me estoy presentando constantemente, con la que estoy constantemente. Es ahí donde podemos reconstruir la sociedad, en el radio corto. No, ahí toda una nación como si fuésemos. Eso es ideas de arqué, creerse soberano y que podemos determinar y predestinar la sociedad. No, eso solamente lo puede hacer Dios nuestro Señor. Es blasfemia querer hacer tal cosa. Es edificar estructuras sociales, pero desde abajo, desde el individuo, la familia y la sociedad de radio corto, ¿no? La sociedad así, toda mi ciudad, ¿no? No lo vamos a lograr así. Primero tienen que empezar desde el individuo, de a poquitito. Edificar estructuras sociales y políticas conforme a principios económicos, no conforme a los principios de coacción estatal.
no a la violencia, porque el Estado es violencia institucional. El Estado es la institucionalización del pecado original. Y ya vamos a hablar, si es que Dios quiere, nos permite, con esta modalidad de video, hablar del pecado original. ¿No? Conclusión, pues, bueno, aquí tengo una conclusión. El arqué es el fundamento de nuestra fe y nuestra acción. El anarquismo teonómico es la única respuesta lógica y coherente cuando se afirma que el arqué es solo el Dios trino y no otro. Solo Él es. La verdadera libertad no surge del rechazo de toda autoridad, sino de la sumisión consciente al único arqué legítimo, el Dios soberano, cuya palabra ley nos libera de la tiranía y nos restaura a la verdadera diaconía, al servir a mi prójimo y amarlo como a uno mismo. Y sobre todo, dar gloria a Dios nuestro Señor. Un abrazo, mi hermano, espero que haya quedado claro y espero que les guste esta modalidad en la que presento contenido, porque creo que voy a empezar a hacerlo más así. Ya tengo una suscripción ahora a un super programa que me permite grabar de esta manera y un micrófono que está más decente. Un abrazo, que Dios les bendiga. Chao, chao.